Hola a todos, bienvenidos a este canal donde revelamos las historias que muchos prefieren callar. Hoy conoceremos la verdad detrás del matrimonio aparentemente perfecto de Catherine Fulop. Una mujer que durante 27 años interpretó el papel más difícil de su vida. El de una esposa feliz, mientras su corazón se apagaba en silencio. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará por completo la forma en que ves el amor, la fama y la fortaleza. Durante años, el público la veía como una mujer radiante, llena de energía, símbolo de elegancia y éxito. En cada alfombra roja, en cada entrevista, su sonrisa parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás de ese brillo había noches de silencio, miradas frías y una soledad que la consumía lentamente. Catherine vivía atrapada en la ilusión de un matrimonio dorado que, con el tiempo, se convirtió en una prisión emocional. Su historia es la de una mujer que luchó por mantener viva una relación que ya estaba rota, y que pagó un alto precio por sostener las apariencias. Gracias por ver este video. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir apoyando este espacio que nos permite contar historias reales y llenas de verdad. Al inicio, Catherine pensaba que los cambios en su relación eran parte de la rutina. Creía que, después de tantos años juntos, el amor simplemente adoptaba otra forma. Pero con el paso del tiempo, comenzó a notar que lo que había entre ellos ya no era cariño, sino distancia. Hablaba con todos, menos con la persona que dormía a mi lado, confesó años después. En casa había presencia física, pero emocionalmente estaban en mundos distintos. En público seguían siendo la pareja ideal, pero puertas adentro, todo se sostenía con silencios y miedo. Ella intentaba mantener la ilusión, sobre todo por sus hijas. Preparaba cenas, planeaba viajes, buscaba excusas para reconectar, pero cada gesto era recibido con indiferencia. Catherine se esforzaba por revivir una chispa que ya no existía, y cada intento la dejaba más vacía. Lo que más la dolía no eran las discusiones, sino la indiferencia, esa frialdad silenciosa que mata lentamente cualquier amor. Poco a poco, su sonrisa se volvió una máscara, su alegría una actuación. Nadie imaginaba que detrás de esa mujer fuerte y elegante había un alma cansada de fingir. Había días en que se miraba al espejo y no se reconocía. ¿Quién soy?, se preguntaba, mientras recordaba a la mujer apasionada que alguna vez fue. La Catherine de antes era libre, espontánea, llena de sueños. Pero ahora solo quedaba una versión agotada, sostenida por la costumbre y el miedo. Miedo a fracasar, miedo al qué dirán, miedo a perderlo todo. Esa prisión invisible fue el precio que pagó por mantener la fachada de perfección. Y fue en una de esas noches, mientras veía una vieja entrevista donde sonreía hablando de su matrimonio feliz, cuando algo dentro de ella se quebró. Esa mujer en la pantalla no era ella. No podía seguir mintiéndome, diría después. Ese instante marcó el comienzo de su despertar, el primer paso hacia una verdad dolorosa pero liberadora. Catherine entendió que había vivido interpretando un papel ajeno, y que el silencio, lejos de protegerla, la había convertido en invisible. En ese punto comenzó su transformación interior. Empezó a escuchar su propia voz, la que durante años había callado. Comprendió que la fortaleza no consiste en soportar, sino en atreverse a soltar. Y aunque aún no sabía cómo hacerlo, dentro de ella ya había nacido una certeza: seguir fingiendo era peor que enfrentarse al miedo. Porque, a veces, lo más valiente que puede hacer una persona es aceptar que su historia necesita un final para volver a empezar. El amor comenzó a morir sin que ella se diera cuenta. Todo parecía igual, las rutinas, las sonrisas automáticas, las conversaciones vacías, pero algo profundo había cambiado.
Lo que antes era ternura se transformó en frialdad. La complicidad se volvió una obligación. Catherine se sentía atrapada en una casa llena de recuerdos, pero vacía de afecto. Era como vivir con un extraño, confesó. Él estaba allí físicamente, pero su alma parecía haberse marchado hacía tiempo. Por las noches, el silencio se volvía insoportable. Mientras las luces se apagaban, ella se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose en qué momento su cuento de hadas se convirtió en una jaula. Durante el día podía fingir, podía sonreír ante las cámaras y responder con elegancia en las entrevistas. Pero en la oscuridad no había público, ni risas, ni excusas. Solo estaba ella, su tristeza y la certeza de que algo se había roto para siempre. Catherine lloraba en silencio, escondiendo las lágrimas como si fueran un pecado. Me avergonzaba sentirme sola teniendo a alguien al lado. Pero esa era la soledad más cruel, la de sentirse invisible dentro de una relación. Esa tristeza la perseguía incluso en los momentos de éxito. Podía recibir aplausos, premios, elogios, pero nada llenaba el vacío que sentía al volver a casa. Era como si el mundo la aclamara mientras su corazón se marchitaba lentamente. Con el paso del tiempo, se convirtió en una experta en fingir. Sabía sonreír con los labios mientras sus ojos gritaban cansancio. Aprendió a posar para las fotos y a responder con naturalidad a las preguntas sobre su felicidad. Nadie debía saberlo. Nadie debía imaginar que la mujer fuerte, la actriz admirada, estaba viviendo un infierno emocional. Me convertí en mi propio personaje, diría más tarde, y lo peor es que lo hacía bien. Una madrugada, incapaz de dormir, se levantó y fue hasta el espejo. Se miró fijamente durante minutos, sin moverse, sin hablar. Lo que vio la estremeció, unos ojos vacíos, sin brillo, sin vida. Era como si alguien más viviera en mi cuerpo. Esa fue la primera vez que pensó seriamente en marcharse, no por enojo, sino por supervivencia. Si se quedaba, desaparecería, pero al amanecer, el miedo volvía, y con él, la rutina. Preparaba el desayuno, sonreía a sus hijas y se ponía el traje de siempre, el de la mujer que aguanta. Pasaron los meses, y la tristeza se transformó en resignación. Catherine dejó de esperar, dejó de pedir explicaciones. Simplemente existía, me convertí en una espectadora de mi propia vida. Hasta que un día, viendo una telenovela donde una mujer dejaba a su marido infiel, algo en ella se quebró. Lloró sin poder detenerse. No era solo empatía, era identificación. Esa historia era la suya. Esa escena fue su espejo, el reflejo de una verdad que ya no podía ignorar. Aquella noche no lloró más. Se levantó y volvió al espejo. Pero esta vez no vio miedo. Vio decisión. Sabía que debía hacer algo. No para huir, sino para reencontrarse. No quería seguir viviendo en una mentira. Porque cuando una vida se construye sobre el silencio, el primer grito de verdad puede ser aterrador, pero también profundamente liberador. Catherine estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. El amanecer de aquel día fue distinto. Catherine se levantó con una calma desconocida, como si el peso de los años hubiera comenzado a disiparse. Mientras preparaba el desayuno, algo dentro de ella ya había cambiado. El miedo, que durante tanto tiempo la había controlado, parecía haber perdido poder. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que no quería seguir interpretando el mismo papel. No quería ser la esposa ejemplar ni la actriz admirada, solo quería volver a ser ella. Cuando su esposo se levantó de la mesa para marcharse, Catherine lo detuvo con una frase que marcó un antes y un después. Tenemos que hablar. Él la miró con molestia, acostumbrado a evitar las conversaciones difíciles. Pero ella no titubeó. No quiero seguir fingiendo.
El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con el aire. No era miedo, era liberación. Él la miró con incredulidad, fingiendo que, preguntó con frialdad, fingiendo que esto funciona, que somos felices, que todavía existe algo entre nosotros. No hubo gritos ni reproches, solo la verdad que había permanecido oculta durante años. No te culpo ni me culpo, añadió Catherine con serenidad, simplemente ya no somos lo que fuimos. Esa conversación, que durante tanto tiempo había temido, fluyó con una naturalidad inesperada, como si la vida entera la hubiera estado preparando para ese momento. Él intentó convencerla, apelando a los recuerdos, a la familia, a las costumbres. Pero Catherine ya no estaba en ese lugar emocional. No puedo seguir sosteniendo una historia que ya terminó. Cuando terminó de hablar, caminó hacia la ventana y respiró profundamente. Por primera vez en años, sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante casi 3 décadas. Decir, basta, no fue un acto de rebeldía, sino de amor propio. Me di cuenta de que la única persona a la que le debía fidelidad era a mí misma. En los días siguientes, el mundo exterior se llenó de rumores. Los titulares sensacionalistas hablaban de la separación, de supuestas razones ocultas, de crisis irreparables. Pero Catherine no respondió a ninguno. Ya no tenía nada que esconder. Su verdad no necesitaba defensa. Su entorno se dividió. Algunos la llamaron valiente, otros la juzgaron. Pero por primera vez, su opinión no le importó. Durante años había hablado para complacer a todos. Ahora hablaba para sanar. En una entrevista meses después, resumió todo lo vivido en una sola frase: no fue un final triste. Fue un comienzo honesto. Aquella confesión se volvió viral. Pero más allá del ruido mediático, escondía algo más profundo, la historia de una mujer que, después de tantos años actuando, finalmente se permitió ser real. Esa noche, ya a sola, volvió a mirarse al espejo. Por primera vez en mucho tiempo no vio cansancio ni tristeza, vio paz. No necesito que me aplaudan, solo necesito estar en paz con mi verdad. Y con esa serenidad, Catherine cerró el capítulo más doloroso de su vida, no como una derrota, sino como una victoria silenciosa. La victoria de haber elegido su libertad por encima del miedo, de haber decidido ser ella misma, sin máscaras, sin guión, sin fingir. Los primeros meses después de su separación fueron un torbellino. Catherine tuvo que enfrentarse a una nueva vida llena de silencios, preguntas y miradas ajenas. Ya no estaba la rutina, ni los compromisos, ni las cámaras que la seguían por cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola consigo misma. Y aunque esa soledad al principio dolía, poco a poco se transformó en una compañía sanadora. Era una soledad que curaba, diría más tarde. Lejos del ruido, Catherine comenzó a reencontrarse con las cosas simples: leer en las mañanas, cocinar su plato favorito, salir a caminar sin rumbo ni horarios. La libertad, que antes le parecía un lujo imposible, se convirtió en su refugio. Empezó a dormir sin miedo, a reír sin fingir, a respirar sin culpa. Descubrió que no necesitaba de nadie para sentirse completa. En una entrevista confesó con franqueza: no me separé por falta de amor. Me separé porque me amé lo suficiente como para no seguir sufriendo. Esa frase recorrió los medios y se volvió viral. Pero más que un titular, fue un grito de dignidad que inspiró a miles de mujeres. Catherine se había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de valentía y renacimiento. Mientras reconstruía su vida, también redescubría su carrera. Ya no elegía proyectos por conveniencia o por imagen, sino por pasión. Cada papel, cada entrevista, cada aparición pública reflejaba una Catherine más auténtica,
más humana, más libre. Sus amigos notaron el cambio. Tiene una luz diferente, decían, y no se equivocaban. Era la luz de alguien que se había quitado el peso de una vida que no le pertenecía. Por fin entendió que la felicidad no depende de quién te acompaña, sino de cómo te acompañas tú misma. Esa revelación se volvió el motor de su nueva etapa. Un día, mientras caminaba por la playa, vio a una pareja tomada de la mano. Por primera vez no sintió nostalgia ni tristeza. Sintió paz. No necesito a alguien para sentirme completa. Ya lo soy, pensó. Ese momento marcó el inicio de su reconciliación consigo misma. Con el paso del tiempo, también aprendió a abrir su corazón nuevamente, pero esta vez, desde un lugar diferente, más consciente, más sereno. Si llega alguien, bienvenido, decía con una sonrisa tranquila, pero esta vez el amor no será una jaula, será un vuelo compartido. Catherine había transformado su dolor en sabiduría, y su pasado en una lección de vida. La mujer que alguna vez temió romper su silencio, ahora inspiraba a otras a hablar, a sanar, a renacer. Porque al final, su historia no fue la de una separación, sino la de un renacimiento. A los 59 años, Catherine Fulop demostró que nunca es tarde para volver a empezar. Que no importa cuántos años se hayan perdido viviendo para otros, siempre hay tiempo para vivir para uno mismo. Su mirada, antes opacada por el miedo, ahora brillaba con la fuerza de quien encontró su verdad. Y esa verdad, aunque llegó envuelta en lágrimas, trajo consigo lo más valioso que una persona puede tener, la paz de ser quien realmente es. Hoy, la historia de Catherine Fulop no se cuenta como un escándalo, sino como un ejemplo de coraje y transformación. Después de casi 3 décadas de silencio, decidió romper el ciclo de dolor y comenzar una nueva vida. Su historia se convirtió en una lección poderosa. No existe edad para empezar de nuevo. No hay pasado tan pesado que no pueda soltarse, ni heridas que no puedan sanar si se elige con el corazón. Catherine, que alguna vez fue vista solo como una actriz hermosa o una esposa ejemplar, ahora es recordada como una mujer que se atrevió a ser ella misma. A los 59 años, comprendió que la felicidad no se encuentra, se construye paso a paso, con amor propio, con dignidad y con la valentía de decir basta cuando algo deja de hacerte bien. Su voz, antes contenida por el miedo, se volvió una inspiración para miles de personas que viven atrapadas entre el deber y el deseo. En cada entrevista, en cada reflexión, Catherine recuerda que nadie debería vivir para cumplir expectativas ajenas. La libertad no siempre llega con aplausos, dijo una vez. A veces llega en silencio, frente a un espejo, cuando decides mirarte y no mentirte más. Con el tiempo, su nueva versión floreció, ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su mirada recuperó el brillo de la juventud, no por el paso atrás, sino por la serenidad de quien finalmente está en paz. Volvió a disfrutar de las pequeñas cosas, un café al amanecer, una charla con amigas, una tarde sin plan. Cada instante se convirtió en un recordatorio de que la vida no se trata de resistir, sino de vivir plenamente. Y es que Catherine no solo sobrevivió a un matrimonio roto, sino que renació de sus propias cenizas. Dejó de ser la actriz atrapada en un papel para convertirse en la protagonista de su propia historia. Su mensaje, simple pero profundo, resuena en los corazones de quienes han sentido miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de perder a alguien. Ten miedo de perderte a ti misma. El público, que alguna vez la admiró por su belleza, ahora la admira por su fuerza. Su historia viajó más allá de la pantalla, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes buscan el valor de soltar. Catherine demostró que las cicatrices no son señales de debilidad,
sino mapas del camino recorrido hacia la libertad. Que el verdadero éxito no está en mantener la perfección, sino en abrazar la verdad, incluso cuando duele. Y así, entre risas nuevas, proyectos renovados y una paz que no necesita reflectores, Catherine Fulop escribió el capítulo más importante de su vida, el de su libertad. 59 años. Cuando muchos creen que los sueños se apagan, ella encendió su propia luz, una que no necesita del aplauso ajeno, porque nace de su verdad. Porque cuando aprendes a amarte, cada final se convierte en un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si este video te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para renacer. Mientras haya alguien dispuesto a creer en los nuevos comienzos, siempre habrá una historia por contar.